En una ocasión, estando en República, amén, encontré el vehículo desalineado. Encontré el timón para un lado cuando el guía en realidad derecho, el guía tiene que estar derecho. Entonces encontré, por eso que usted ve que el guía trae una barra. Eso es para que usted sepa cuando el guía está alineado. Si no estuviera esa barra y solo estuviera solamente el ron, usted no supiera cuando estuviera alineado. Pero esa barra la trae para que usted sepa cuando el timón está alineado o cuando el vehículo está alineado. Entonces, ¿qué pasa? Estando en República me di cuenta que el vehículo estaba desalineado y necesitaba alinearlo. Necesitaba enderezar las llantas, alinearlo correctamente, pero aprendí, familia, de que como necesitaba alinearlo, entendí de que lo tenía que llevar a un lugar específico. Yo mismo, por mi propia cuenta, no lo podía hacer. Debía de llevarlo a un lugar porque habían máquinas que ellos sabían cómo poder alinearlo como se debe. Pero resulta que cuando lo llevo, ve que lo hacen rápidamente. Y mire lo fácil cómo enderezaron el guía y todo. ¿Por qué hablo de alinear? Porque el mensaje se llama alinea tu pensamiento. A veces nuestro pensamiento no está alineado. A veces nuestra vida está desalineada totalmente. A veces a nosotros no hace falta que nos alineen, porque estamos pensando contrario. No estamos pensando organizadamente como Dios quiere organizar nuestra vida. Y es un punto que hoy voy a tocar acerca de lo que dice la palabra de Dios, cómo nosotros podemos alinear nuestro pensamiento hacia Dios. No sé si a usted le pasa, amén. Usted sabe que cuando usted va en el carril, vamos a decir, el highway, ¿verdad que sí? Cuando usted va por ahí, usted sabe que usted tiene que ir medido a la línea. Y si usted se la sale de ahí, el que está detrás de usted que quiera rebasar, le va a tocar bocina porque usted no está alineado donde debe de ir. Usted está desalineado, amén. Entonces, ¿por qué yo le hablo de alineamiento? Porque el ser humano, aparte de un vehículo, también necesita que Dios lo alinee. A veces nosotros no entendemos esto, pero debemos de comprenderlo. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5. Dice de esta manera: derribemos argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento. Y luego dice: y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A la obediencia de quién? Hay pensamientos que te desalinean de la cosa de Dios. Hay pensamientos que no te dejan pensar directamente hacia Dios, hacia donde Dios quiere dirigirte. En una ocasión iba con mi esposa y tenía el GPS del carro puesto. Y ella me dijo: quítame eso porque eso para mí como que no está bien. Conéctame al GPS del teléfono que no se sale, porque este GPS me ha mandado por otras cosas y se ha salido del contorno. Cuando ella puso el GPS, mira, te lo dije, ahora estamos más cerca, esto nos estaba llevando más lejos, porque hay cosas que se desalinean. Yo no sé si estamos aquí. A veces tú estás pensando algo, pero algo se desenfoca en ti y no se alinea donde Dios quiere alinear tu vida. Por eso dice la palabra de Dios: derribamos argumento y toda altivez, dice la palabra. Y luego dice que se levante en contra del conocimiento de Dios. Hay cosas en nuestra vida que se levanta en contra de lo de Dios, y ahí es donde te está desalineando. Ahí es donde nuestra vida se está desenfocando de la meta y la visión donde Dios te quiere conducir. Yo no sé si a ti ha pasado que tú estás bien, pero de un pronto como que se te mete en uno desencanto cristiano. Yo no sé si te ha pasado donde se te amarga la vida y tú dices: no quiero buscar a Dios, yo quiero apartarme de lo de Dios. Y tú dices: pero será Dios que tiene la culpa. No, fue que llegaron pensamientos que hay que llevarlo cautivo, aleluya, porque te están desconectando del propósito de Dios en tu vida. Por eso hay que alinear tu vida en la cosa de Dios. Y te voy a decir 3 cosas que te pueden alinear a la cosa de Dios, porque cuando una gente no se alinea es porque no está, aleluya,
en el redil donde debe de ir, no está en la carretera, aleluya, donde debe de estar conectado. Si tú vas corriendo, aleluya, en la oración, si tú estás corriendo en el ayuno, si tú estás corriendo en la lectura bíblica y te detuviste, el que está atrás te va a tocar bocina, porque tú no te puedes detener, aleluya. Tú estás en un carril en los caminos de Dios donde no te puedes salir. No puedes dejar que los pensamientos del pajarito llamado diablo vengan y naveguen en tu vida, porque te van a apagar el deseo de buscar a Dios. Te van a apagar el deseo de buscar a Dios. Y yo sé que todos hemos pasado por alguna deserción, algún desencanto espiritual. Pero la Biblia dice que el que ama a Dios sobre todas las cosas, dice que Jehová lo mira desde arriba y lo bendice y lo marca como su hijo. Yo prefiero, aleluya, escúchame bien, mantenerme en la cosa de Dios que desalinearme. El que se desalinea se desconecta de Dios. Repito, el que se desalinea se desconecta de Dios. Y para alguien estar conectado con Dios, en una ocasión le voy a poner una pequeñita, algo que me sucedió. Y es que de repente estoy llamando a la compañía Verizon porque el internet no me está funcionando. Y yo no fallo, me lo sacan automático, no debe de fallar. Resulta de que lo llamo y me dicen, ¿sabe qué es lo que pasa? No es porque te lo cobramos automático. Tú tienes que todos los meses, me dice, apagarlo y encenderlo de nuevo. Yo le dije, ¿qué tiene que ver eso? Porque tiene que actualizarse. Tu internet tiene que actualizarse para que te pueda dar el rango de señal que tú necesitas. Cuando tú no haces esto, tú no tienes la misma velocidad que tú esperas. Yo le dije, solo con apagar el router y prenderlo, sí, solo con eso, y verá la diferencia. Y yo le dije, ok, lo hice y en verdad funcionó. Lo que pasa es que hay personas que tienen que reiniciarse, tienen que volver desde cero a donde Dios lo llamó y donde Dios lo empezó. Amén. Es importante entender esto, aleluya, que hasta en la vida cristiana, cuando tú no te sientes bien, tienes que pensar y reiniciarte y decir, aleluya, yo estoy mal, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi actitud, tengo que volver a Dios, tengo que apasionarme, alinearme en la cosa de nuestro Padre. Mira lo que te dice la palabra de Dios. La Biblia dice de esta manera, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermano mío, dice la palabra, por lo demás, hermano mío, dice la palabra, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, dice la palabra, de buen nombre. Y luego dice, si no hay virtud en alguna, si algo digo, dice la palabra, de alabanza, esto pensa, dice la palabra. ¿Por qué Filipenses está diciendo en 4:8? Dice, por lo demás, hermano mío, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, nosotros debemos de llevarlo en nuestro camino. Porque esta es la voluntad de Dios. Todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es justo delante del Dios Todopoderoso es lo que nosotros debemos de llevar en nosotros. Ahora, cuando nosotros agarramos y nos desapartamos, nos apartamos de la gracia de Dios, lo que viene de gracia. Y yo siempre digo que una persona sin gracia en Dios es un desgraciado. Porque decimos la palabra desgraciado es una mala palabra. No, la palabra desgraciado viene de alguien que no tenga gracia. Entonces nosotros debemos de entender que este es el tiempo de nosotros corregirnos y alinearnos a las cosas de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2 hacia adelante. Dice de esta manera, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que probáis cuál sea, dice la palabra, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo y repito que es lo que el Señor quiere. Vuelvo y repito que nosotros no podemos conformarnos a este siglo XXI, a este 2024. No nos podemos conformar, dice la palabra. Y luego dice la palabra de Dios que debemos de estar
transformado por medio de la renovación de nuestros entendimientos. Un entendimiento que no está alineado tiene que renovarse, tiene que nacer de nuevo, tiene que formatearse y pedirle perdón a Cristo para volver al redil donde estaba. Hay entendimientos en nuestra vida que nos frustran. En una ocasión, escuchen esto, lo más feo es que el pastor esté predicando base a la palabra de Dios, esté enseñando con los conocimientos santos de acuerdo a la palabra de Dios, y alguien esté viendo disparates de video por ahí y después se aparezca a discutir la palabra con el pastor. Pastor, ¿por qué nosotros esto? ¿Y por qué yo escuché a un pastor que decía esto? Bueno, ¿en quién vas a creer? Hay personas que te desalinean escuchando la palabra, porque hay muchos predicadores, uno para alcanzar view, otros que no sé de dónde nacen, sin estudio, otro porque un pastor fulano de tal sin estudio y sin conocimiento enseñó, doctrinó. Entonces esa confusión, los hijos al ver que se hacen 2 o 3 famositos ya con 20,000, 50,000 live views, ahí comienzan a escuchar, entonces comienzan a llenarse de doctrina falsa, de doctrinas que no tienen coherencia bíblica. Entonces tú comienzan a decir, wow, qué palabra, esa palabra me ministró. Entonces ahora viene a chocar con el pastor diciendo, pastor, ¿por qué esto y esto? Nadie te mandó a desalinearte. Métete y alíñate donde tú estabas, porque te están desalineando a la palabra. Amén. Necesitamos nosotros alinear nuestra vida conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice de esta manera que el que va a predicar, sí, dice que predique conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que predique, aleluya, conforme al poder del Espíritu Santo, al poder de la palabra, porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios marca, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios son como una espada cortante de doble filo que no solo penetra, sino que corta hacia adelante y corta hacia atrás. Y cuando ella introduce, dice que no solo introduce, sino que es medicina para nuestro cuerpo. Diga conmigo, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. ¿Sabe lo que te está diciendo eso? Que cuando tú lees la palabra de Dios, inmediatamente están siendo de fortaleza para tu cuerpo. Cuando una persona está caída, cuando una persona se siente desalineada en su vida diariamente, lo más recomendable, aparte de orar, es enviarlo a leer la palabra. La gente quiere la oración, la gente quiere que se le bendiga, la gente quiere venir a Jesús, pero no quieren estudiar su palabra. Y una de las cosas, si usted ha visto un cristiano desalineado y seco, es alguien que no estudia la palabra de Dios. Es alguien que no lee la palabra de Dios. Le voy a decir esto, antes yo leía la palabra de Dios, pero ahora la leo más. Antes yo me apasionaba a leer de vez en cuando la palabra de Dios. Si hoy la leía, mañana no, pasado sí. Pero ahora tengo que estudiarla todos los días, a cada momento. A cada momento quiero empaparme de la palabra de Dios. Y me gusta escudriñar cosas que están en la Biblia que nadie conoce, o que son desconocidas o no se predican, y se le busca hoy en día las conclusiones. Y yo quiero decirte a ti, sé amante a leer la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios, llévala contigo. Apasionate, enamórate, envuélvete. Que se te quede el teléfono, pero no la palabra de Dios. Ellas son vida. Ellas son luz en medio de tu camino. Si tú crees que Cristo, escúchame bien, ¿con qué usted cree que Jesús le devolvió a Satanás en el desierto? Con la palabra. Escrito está que si te lanza de ahí, le dice Satanás, él mandará ángeles para que no trompiese de piedra alguna. Y Jesús le dijo, también escrito está, a tu Dios servirá y solo a Él. A tu Dios no tentará, solo a Él le servirá. Es necesario entender de que Satanás le devolvió con la palabra y Jesús le devolvió con la palabra. ¿Qué te trato de decir? Alguien que no tenga la palabra escrita en tu vida, lamentablemente, escucha esto, lamentablemente está desalineado. La palabra de Dios dice guindarla en la puerta, en tu casa, llevarla contigo.
Hoy en día, aleluya, entendemos de que el mundo está tecnológico. Sí, yo lo sé, eso es bueno, tenerle en el teléfono, eso es bueno. Estudiarle en el teléfono es bueno. Sí, pero ¿sabe qué? Es necesario de que tú la leas a diario. Es necesario de que tú medites en ella. Es necesario de que tú compactas siempre en tu muro, en tu Facebook, a donde tenga alguna comunicación en tu estado, comenta la palabra de Dios. Que la palabra de Dios son una espada cortante de doble filo que te hablaron a ti, pero cuando tú la colocas en el muro le pueden hablar a otro. Hay muchos brechones que saben dónde tú estás por lo que tú publicas. Pues publica la palabra de Dios para que sepan que tú estás alineada y alineado en Dios. Necesitamos nosotros, amén. Necesitamos nosotros publicar el mensaje divino de Dios. No sabe que ese estado, quizá le hable a alguien y dice, ¿sabe qué? No sé, pero leí tu estado y cuando leí tu estado en muro, sentí que lo que escribiste o lo que agregaste me habló a mí. Es que la palabra de Dios no solo te hablan a ti, sino que también cuando alguien la lee, también le hablan a esa vida. Tú necesitas predicar la palabra. Me gusta cuando la gente pone en el carro atrás, Cristo viene. Sí. Dios está conmigo. Si tú crees en Cristo, di amén. Es como la mujer, amén. Recuerda a la mujer que puso de esta manera. Si tú crees que Cristo te ama, algo así creo. Si tú crees que Cristo te ama, toca la bocina. Y resulta que sin querer se le cayó la cartera a la señora en la guagua, en el carro que iba ella y el letrero atrás. Y la gente tocándole bocina y fue que el semáforo cambió. Y ella, wow, hay gente que aman a Dios de verdad. Y ella, gloria a Dios, mientras buscaba la cartera. Y la gente, pa. Y cuando ella miró, el semáforo cambió. Es que cuando tú sabes, amén, que tiene a Cristo, todo te relaja. Y necesitamos entender esto, familia, de que el Señor nos está hablando, que debemos de alinear nuestro pensamiento. Si estás preocupado, alíñate en Dios. Si te sientes endeudado, alíñate en Dios. Si te sientes cansado, enfermo, alíñate en Dios. Que Dios quiere alinear tu pensamiento. Un pensamiento alineado, nada lo turba. Alguien que está concentrado en Dios, nada lo turba. Se puede estar desbaratando el mundo por encima a tu alrededor. Tú estás alineado en Dios, nada te importa. Repito, el que está en Dios, nada le importa. Le voy a dar un consejo a usted ya hoy. Pedro tenía una esposa y dice la palabra y una hija. El apóstol Pedro, ese que mochó la oreja, aquel hombre, ese hombre de un buen carácter fuerte. Dice la palabra que el Señor le dijo, ven, sígueme. Y dice la palabra de Dios que Pedro, escuchen esto, Pedro se dedicó a la palabra, pero ¿y sus hijas? ¿Y su hija y su esposa? Dice que tenía suegra. ¿O no dice la Biblia que Jesús le dijo de esta manera? Pedro le dijo a Jesús, anda ve a mi casa, que tengo mi suegra con fiebre acostada en cama. Dice la palabra que Jesús fue con Pedro, oró por la suegra y dice que la suegra al instante fue sanada y la fiebre se le quitó. Y luego dice que ella, esa suegra, la suegra de Pedro, le estaba sirviendo a todo. Le estaba dando, me imagino, un pescadito con una torta, no sé, con un pan sin levadura. Porque eso era lo que Pedro pescaba. ¿Qué usted cree? ¿Que le va a llevar una torta de maíz? No, era peces lo que pescaba. Y dice la palabra de Dios que ella le estaba sirviendo. Pero lo que usted no entiende es que Pedro, el Pedro que registra la Biblia, no andaba con la esposa en discusión. ¿Por qué? Porque soltó todo por seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios que por Cristo murió. Y fue tan así que dijo de esta manera: estoy tan enamorado de Dios que no soy digno morir como mi maestro. Dice que murió boca abajo. Pedro murió boca abajo. Lo crucificaron boca abajo, dice la palabra. Es necesario entender que cuando tú amas a Cristo, escúchame bien, nada te importa lo que está a tu alrededor. Tú sigues a Cristo no importando la guerra del diablo que se te levante. Tú estás alineado en Dios. Alíñate en Dios. Que los tornados y las preocupaciones no te afecten.
Pedro era algo, aleluya, porque hablamos de la negatividad de Pedro, sí, hablamos de muchas cosas de Pedro, de lo atrevido que era, pero hay algo que me gustó de Pedro, que siempre intentaba un reto. Y dice la palabra de Dios que había una tormenta fuertemente. Dice que Jesús lo envió aparte. Y dice que se fue a orar a un monte mientras los discípulos están navegando por allá. Dice que Jesús se despide de la multitud. Los discípulos ya están navegando. Luego Jesús sube al monte a orar aparte. Porque algo que le gustaba a Jesús era orar aparte. Orar aparte trae comunicación divina. Y es interesante entender que mientras ellos están orando aparte, Jesús siente en su espíritu que ellos tienen un problema. Miren la enseñanza de lo que está alineado en Dios. Dice que Jesús siente que ellos están en problema. ¿Y qué Jesús hace? Baja del monte. Y dice que en el lugar donde se despidió de la persona comenzó a caminar. ¿A caminar por dónde? Por encima de las aguas. Usted no le trae una lógica como Jesús le dice váyanse adelante a lo que yo voy a orar, y los discípulos están adelante navegando, y le estoy hablando de que ellos estaban en un lugar profundo porque las olas y los vientos eran fuertes, y dicen que chocaba con ímpetu contra la barca y todos estaban asustados pensando que se iban a hundir. Algo que te voy a decir es que Jesús baja del monte y comienza a caminar por encima de esas aguas, de ese viento contrario que le está chocando a la barca y que está intentando ahogar la barca. Ellos están, ustedes saben que Pedro sabía de pesca, Pedro sabía de agua, sabía de rema, pero aquí estaba asustado. Y dice la palabra que Jesús comienza a caminar por encima del problema que le está causando a ellos. Y dice que le dice... Ellos están mirando desde lejos, escucha. Hay un fantasma que viene y todos comenzaron a tener miedo. Y Jesús, mi pregunta es cómo Jesús sabía o escuchó de que ellos sabían que dijeron que era un fantasma. Diga conmigo, Jesús lo conoce todo. Usted puede hablar así. Oye. Él lo sabe todo. ¿O usted cree que si usted y yo, escuchen esto, todos los que fueron a pescar aquí saben que estábamos en mar profundo? ¿Usted sabía eso? Usted estaba abogando mar adentro, ¿usted sabía? Imagínese a Jesús desde la orilla, que sepa esa ola que nos está causando fuerte. Muchos mareados saben eso. Y nosotros, y Jesús nos diga de allá, no temáis, soy yo. Y uno diga, wow, yo vi un fantasma fue. Porque Jesús bajó resplandeciendo en gloria a esa hora de la noche. Y dice la palabra de Dios que Jesús comienza a caminar por encima de las aguas. Algo que yo entiendo es esto. Las aguas, dice la palabra, los vientos y los mares le obedecen. Grábese esto. El mar le obedece ¿a quién? A Jesús. El viento le obedece ¿a quién? Me imagino el agua. Yo diría que tiene oído, varón. Porque si Jesús le habló y se cayó es por algo. Todo lo que respira el ave y todo lo que está aquí. Por eso los peces respiran bajo el agua, hasta ellos le obedecen a Jehová. Por eso es que cuando le dijo a Pedro, ven, trae las redes. Me imagino que le dijo a los peces, entren todos. Todo lo que respire, alabe. Había no solo que alabarlo, sino también obedecerlo. Y dice la palabra de Dios, escuche bien, que usted tenía ese poder de enseñorearse sobre todo lo que está en la tierra. Pero usted no lo sabe, a usted lo sabe ahora que está en Cristo. Y a veces se le olvida y anda buscando su propia conclusión, su propia lógica para resolver su asunto usted cuando Dios está ahí. Pero a mí me dice la Biblia que para yo estar alineado, me dice la palabra de Dios que Jesús cuando caminó por encima de las aguas, Pedro le dijo, al ver que le dijo no temáis soy yo, Pedro le dijo, maestro, si en verdad eres tú, manda que yo también camine. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ven. La palabra ven significa camina. La palabra ven significa sígueme. La palabra ven significa avanza. La palabra ven significa inténtalo. La palabra ven tiene un sinnúmero de significado. Y Jesús le está diciendo ven. Pedro no lo duda.
y comienza a caminar por encima de ese gran tornado, de ese gran viento, de esa gran ola que están chocando contra la barca. Y comienza a caminar el hombre. Y Pedro está ahí y está caminando y no se hunde. Y no se hunde. Y dice que de momento comienza y se sale de lo espiritual. Y comienza a darle mente ¿a qué? A la ola, al viento y a todo lo que lo está asustando. ¿No te pasa que tú estás alineado en Dios y algo te desalinea? ¿No entiendes tú que Jesús te llamó, pero los problemas te están distorsionando? Es como un carro que va derecho, pero de un pronto hay una goma que está haciendo así. ¿Qué hay que hacer? Detenerse. Porque montado acelerando, ¿qué va a arreglar usted? Detenerse. Hacer un chequeo, analizar, arreglar el problema y seguir la ruta alineado. Pero la Biblia dice que Pedro se baja de la barca, todo está bien, él está mirando a Jesús lineamente. Jesús le dijo, ven, dice que él va yendo, pero se sale del alineamiento. Y al salirse, vino la duda. Y al venir la duda, comenzó a hundirse en el problema. ¿Cómo soluciono esto? Me estoy hundiendo, no puedo creerlo. ¿Cómo va a ser? Dios mío, algo. No, se hundió. Ahora, ¿cuándo pidió ayuda? Cuando se vio solamente con la cabeza. Estamos hablando en el mar. No estamos hablando en el laguito que usted entra a los pies y siente piedra. Estamos hablando en el mar donde usted lo que ve agua y más para abajo hay agua. ¿Y sabe qué ocurre? El hombre comienza allí. Señor, sálvame, que me hundo. Dice que Jesús levantó sus manos y la alzó sobre él. Y dice la palabra de Dios que lo levantó. Y al levantarlo le dijo, hombre desalineado, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice que lo llevó a la barca y le dijo al viento, cállense, emudezcan. Y tú, olas, tranquilízate. Dice que todo se tranquilizó como si hubiera un switch. Apaga la ola, apaga el viento. Esa tecnología no estaba, eso es ahora. ¿Y sabe qué ocurrió? Que todos dijeron en verdad, ¿quién es este hombre? Que hasta los mares y los vientos le obedecen. ¿Y de dónde viene este hombre? Está bien de que hemos visto milagritos, pero que el mar le obedezca, que el viento le obedezca. Hay una señal profética aquí, que Jesús le está diciendo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué? Simbólicamente le está diciendo a Pedro, tú puedes hacer lo que yo hice y no te diste cuenta. Tú ibas bien hasta que te desalineaste pensando en el problema. Es lo que nos pasa a nosotros, que el problema nos ahoga. Y Dios dice, sigue caminando, no le des mente a esto, no te entretenga, no te embulle, mantente alineado. Que si te mantiene alineado, déjale eso a Dios que lo resuelve. Déjale eso a Dios que Él lo resuelve. Por eso es que la palabra de Dios dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La Biblia también dice que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre y solo personas valientes lo arrebatan. Por eso necesitamos vivir una vida alineada. Necesitamos vivir una vida conectada a Dios, apasionada a Dios, sin desalinearnos de la cosa de Dios. Diga conmigo, no me voy a desalinear. Debo de vivir una vida en pensamiento alineado a Dios. Debo de vivir una vida conectada a Dios. Debo de vivir una vida apasionada totalmente, diariamente a Dios. Reconocer cuando tu vida va, cuando tu pensamiento va mal, cuando entran cosas a tu vida que debe de detenerte a arreglarla. ¿Usted no cree que Jesús se detuvo y arregló la situación de Pedro? ¿Sabía usted que Jesús se detuvo?
Jesús iba bien porque su método era llegar a la barca. Porque le dijo, váyanse adelante. Yo luego desciendo cuando ore un rato. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, o sea, Jesús duró par de horas orando. Par de horas orando. Y después fue que sintió a los discípulos que estaban en problemas. Jesús sabe cuando tú estás en problemas. Jesús sabe cuando tú te desalineas, cuando tú estás en situaciones difíciles. Pero que Él te dice, sígueme. No te enfoques en eso. Me imagino que si Jesús anduviera aquí ahora mismo y te dijera, mira, yo quiero que tú ahora mismo agarre y te vaya en la barca. Vete, váyanse. Y que se levante y nosotros asustados. Y asustados, pero Él nos mandó. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a ahogar aquí. Yo no sé cuántas dudas, cuántos miedos entran a tu corazón. Yo pudiera estar bollando con 2 galones. Yo dijo que me esperara aquí, que nada me iba a pasar, yo lo voy a esperar. Varón, te vas a ahogar, no importa. Pues resucitó a Lázaro. En serio, a veces la duda a nosotros nos traiciona y nos desconecta de lo que estamos alineados a Dios. Necesitamos entender de que vamos a batallar por problemas toda la vida. Esto es aflicciones, pero las aflicciones no pueden desesperar tu vida. No pueden desconectarte de las cosas de Dios, porque si te desconecta, se apaga el motor que estaba alineado en Dios. Diariamente debemos de vivir una vida conectada a Dios. Diariamente debemos de vivir una vida apasionada a Dios. Diga conmigo, debo de vivir una vida apasionada a Dios.